Bien, ya estamos en Iquique Televisión junto a Cristian Zamorano, doctor en ciencias políticas que siempre está colaborándonos. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias, Karim, por la invitación. Cristian, se acaba de terminar de reunir el presidente justamente con este Consejo Nacional de Seguridad, ¿verdad? Porque estamos en una crisis de seguridad que ha preocupado muchísimo al país, también a las autoridades, y se intenta buscar la mejor fórmula para combatirla. Sin embargo, muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que todo el mundo da una opinión distinta a cómo debe hacerse. ¿Crees tú que de acá salga algo unificado de este COSENA y que se pueda combatir realmente y se pueda avanzar en el tema, o sientes que la solución va por otro lado? Mira, yo creo que para responder a la primera parte de tu pregunta, yo creo que hay tantas voces disonantes que me sorprendería que salga algo ahí de realmente efectivo, de concreto, de eficiente Ujú. de esta convocatoria. Si no, me parece más bien efectivista que un efecto de anuncio. Yo creo que la problemática es mucho más compleja y eso para responder a tu segunda parte de la pregunta, yo creo que hay razones estructurales, hay razones profundas. Hay razones internacionales, como hay razones nacionales. Hay un asunto también de flujo migratorio. Hay una falta de inteligencia también, una falta de vigilancia del territorio y también de los suburbios y de las ciudades, que hace que yo no creo que simplemente una convocatoria pueda resolver aquello. Entonces, sí, la problemática es de fondo y yo creo que eso hace llamado a una solución de fondo también. Ahora, Cristian, ¿por qué sientes tú que se insiste o se tiende a decir, aquí va a pasar lo mismo que en Ecuador? A mí no me da esa sensación, a mí me da la sensación que sí, hay que controlar más la delincuencia, hay que mejorar la seguridad, pero que yo he vivido en Ecuador no es el mismo desorden, que Ecuador en tiempos correctos es mucho más desordenado que esto. ¿Por qué la gente tiende a hacer la comparación? ¿Qué crees tú que podría Porque pasar algo como lo de Ecuador? yo creo que hay un camino que se está tomando que es bastante peligroso y que puede acelerarse. Y el problema con ese camino es que una vez que se avanza en aquello, es difícilmente se puede retroceder. Y yo creo que el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción en este país ha crecido de manera exponencial y una vez que tú alcanzas un cierto piso, después es muy difícil hacer marcha atrás. Norbert Elias, un filósofo alemán, me parece, aplicaba la noción de descivilización que retomó hace muy poco el presidente francés Emmanuel Macron. Yo creo que la gente se urge porque está viendo muchos actos de descivilización, es decir, ocupación de terrenos sin ningún permiso, actos poco cívicos en lo cotidiano, actos de violencia que sobrepasan lo normal, actos de violencia que no estaban acostumbrados a ver acá, delincuencia que se dispara, que se multiplica. Entonces, esos actos de descivilización hacen llamado inconscientemente a un freno a aquello. Y muchos ven que el freno, la primera etapa de un freno eventual sería una fuerte represión. Perfecto. ¿Y sientes tú que con eso sí se avanzaría? ¿O es como lo ves, como que es el sentir de la gente, pero básicamente, aunque frenes, los actos no se van a pasar, digamos, no es que la gente va a cambiar. Mira, va a ser una respuesta subjetiva. Yo, personalmente, ¿Mm? Cristian Zamorano, estimo ¿Mm? que no hay otra respuesta posible a corto plazo que la represión. Ya. Ahora, la represión no significa leyes, simplemente significa también material, algo de efectivo, algo de concreto, por un lado. Dos, eso implica coordinación. Tres, implica también si tú convocas como se convoca el Consejo de Seguridad Nacional, si se Ujú. convoca en medio extraordinario, es porque ya tienes previsto una salida, porque en sí el nombre ya lo indica, extraordinario. Por ende, Ujú. no puedes lo ordinario. Por Ajá. ende, debe haber tú implementar una puerta de salida. También debes implementar política, enfrentar las razones estructurales, Ya. control de frontera, pobreza, en los suburbios que se están creando, las tomas, los terrenos que no están controlados, repensar la inteligencia en este país, porque hay un trauma con el servicio de inteligencia, con todo el mundo habla de la famosa CNI en los Ajá. tiempos de dictadura, pero hoy en día, ¿quién está vigilando? ¿Quién está infiltrando los cuerpos del crimen organizado? Todo eso se debe repensar. Eso se necesita tiempo, pero para frenar en una primera etapa lo que estamos viviendo, se necesita una represión. El problema es cuál represión vamos a ser llamado. Carabinero demostró su debilidad, PDI es un cuerpo relativamente chico, entonces están pensando en los militares. El único problema es que los militares no están pensados para intervenir en la esfera pública. Ellos es otra sumisión. Entonces ahí está el problema. Se puede utilizar
para hacer respetar el orden público a los militares, no hay un riesgo, no es un llamado excepcional, no es una confesión de debilidad. Ahí yo creo que la problemática hay que responderla de manera franca. Cristian, por otra parte, también estamos en un momento sumamente crítico con estos incendios que ya se han hecho comunes año a año, pero que sin embargo, cada vez, fíjate que sobre el 93%, incluso sobre eso, como te digo, está comprobado que son intencionales. ¿No debería acá de alguna forma también el país legislar mejor sobre esto? Porque la CONAF invirtió mucho más recursos este año para evitarlo, sin embargo, no fue suficiente. ¿No debería haber una legislación como ley de incendios, por ejemplo, como lo hay en otros países, en que no se puede construir en el lugar recién quemado por 50 años Sí. más, digamos, no puede llegar, esto quedó en un peladero, lo toma, lo compra a precio huevo, tal Sí. inmobiliaria y vuelve a construir? ¿Qué crees al respecto? Que efectivamente hay una falta de regulación en todo ámbito, no simplemente en lo que sucede a posteriori de un incendio, sino también en cuanto a ordenamiento territorial, donde en Chile se respeta el ordenamiento territorial. Yo creo que en ninguna parte, incluso No, en en ninguna. zonas donde no hay incendio. Mm, En ninguna, en Iquique tampoco, en no. Antofagasta, en el norte, en el sur, en ninguna parte. Entonces ya obligatoriamente hay que volver a pensar aquello. Y por ende se necesita más fiscalización. ¿Quién fiscaliza? Ahí también hay que darle mucho más poder a la Contraloría, los core deben hacer su trabajo y todo eso. Eso no sucede, de algún modo. Tampoco los concejales. Eso no sucede porque no hay un afán de controlar ese tipo de tecnicismo que son, sin embargo, fundamental. En primer lugar. Segundo lugar, no hay que darle virtud mágica a la ley. Pueden Ajá. legislar, pero si no se dan los medios para que esa ley se haga efectiva, ¿de qué Ujú. sirve legislar? Y acá regresamos a la misma asunto, a la misma pregunta que la seguridad pública. Es obvio que en Chile hay un problema con los incendios, sabiendo que es un país que además es propicio a aquello, pero el asunto es, ¿qué pasa con los cuerpos de bomberos? ¿Vamos a Ajá. seguir tener cuerpos de bomberos privados? ¿No se necesitaría una fuerza especial para intervenir, sabiendo que los incendios en Chile son de unas proporciones dantescas? Justamente, si se quiere involucrar a los militares, ¿por qué no se piensa más bien que la fuerza pública, que también es una idea en todo caso, o para vigilar la frontera, ¿por qué no se piensa una fuerza militar para manejar los incendios? Recuerden que en un momento dado, los incendios del sur, se tuvo que hacer llamado a un avión privado de Estados Unidos, por persona Ajá. chilena que lo arrendó, Sí, lo y a un recuerdo. avión ruso de la Sí. fuerza rusa para poder venir a ayudarnos a apagar el incendio. Nada se ha mejorado desde esa fecha hasta hoy en día. Quizás ahí también hay una falta de trabajo y ahí no es culpa ni del narcotráfico, ni del cantante de reggaetón que promueve el narcotráfico. No, acá la culpa es de los políticos que una vez en los cargos no hacen el trabajo que deben hacer. Y eso pasa no simplemente con lo del incendio, de manera general y transversal. Perfecto. O sea, dices que sí se debería trabajar de parte de todo, del ejecutivo, del legislativo, deberían estar trabajando en el tema. Yo creo que de algún modo implementemos un plan verdadero. Más vigilancia. Si son incendio criminal, debe vigilarse. En el sur, son muy sospechosos los incendios que suceden. Hay Muy. que crear un cuerpo de inteligencia, hay que crear más vigilancia. Debe haber un cuerpo especial que vigile especialmente las zonas de riesgo. En segunda parte, hay que ver cómo creamos un servicio de protección en contra de las catástrofes naturales. Y yo creo que ahí sí hay que involucrar a los militares, hay que crear una fuerza especial. Tú no puedes esperar que sean cuerpos privados, sociedades, asociaciones, la vida asociativa, que venga a pagar incendio. Eso para mí me parece alucinante. Debe haber una persona que tiene una cierta condición física, una cierta aptitud psicológica, Cierta una cierta confrontación preparación, con el claro, miedo, porque una cierta claro. preparación, y eso va con un sueldo que corresponde a esa preparación. Entonces, uno, hay que prepararlo, dos, después hay que mantenerlo, y tres, hay que mantenerlo vigente y listo en caso de, y con un protocolo claro de intervención. Eso no se va a hacer de la nada. Tú no puedes pensar que el cuerpo asociativo, que los cuerpos asociativos están dispuestos a aquello y que lo van a hacer al 100% bien. Eso, desde mi punto de vista, debe pertenecer al Estado. Y eso con una ley o sin ley no cambia nada. Antes implemente eso con un presupuesto, con ítem bien claramente definido y con un plan, una carta Gantt sobre 4, 5, 10 años para saber cuándo realmente esto va a ser efectivo de aquí a un corto, mediano y largo plazo. ¿Sabes de alguna experiencia de otros países que mejorando esto han bajado su nivel de incendios? Por ¿O han ejemplo, Rusia mejorado tiene su un forma ministerio. su forma de combatir? Tal vez ha mejorado. Rusia tiene un ministerio especial en contra de las catástrofes naturales y por ende ese ministerio está compuesto por ex militares, gente formado en Politécnica o cosas así, que están un poco en conexión con todo el aspecto estratégico militar, porque de algún modo es una batalla. Entonces los tipos saben de un punto de vista logístico cómo enfrentar una catástrofe natural, una configuración de guerra. Eso ya existe porque Rusia, que es
es un país que se ve confrontado a catástrofes naturales. En Chile tienes tsunami, que dejaron la embarrada a inicio de la década de 2010, incendios, terremoto, y todavía nadie piensa en un ministerio. Si con tanto afán se pensó en el Ministerio de la Mujer a justo título, también de un punto de vista pragmático, no sería mal de pensar en ese tipo de ministerio en contra o en prevención de los riesgos naturales que vive nuestro país. Ok. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. Gracias por la Cristian, entrevista. Cristian Zamorano, ahí entonces, doctor en ciencias políticas aquí en Iquique Televisión. No se vaya.